Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Los preliminares y... ¿Qué es eso? Al oír la repentina voz que resonaba a sus espaldas, Dick Everswain se sentó en el sofá, frunciendo el ceño y mirando a su alrededor. ¿Qué estás haciendo aquí?, gruñó. Estaba en el lujoso salón especial del Instituto Negro Le Wolf en el Domo Sirius, y se suponía que estaba solo. Vine a ver a Madiat, pero parece que sería mejor no acercarse a él ahora mismo, respondió su visitante, la Barda Baos. Por supuesto. Los Enfields y los de su calaña todavía están husmeando. El hecho de que le prestaran tanta atención últimamente, sin duda significaba que habían desenmascarado a su alter ego, la Mina Mortis. A pesar de eso, sin embargo, todavía tenían que hacer un movimiento directo contra él. Eso solo podía significar que Galaxy estaba detrás de ellos. Después de todo, si alguna de las otras fundaciones sabía lo que los Enfields parecían saber, sin duda pondrían todo su empeño en detenerlo inmediatamente. Sin embargo, Galaxy tenía consideraciones más importantes que les impedían actuar, sin duda querían recuperar a Barde o, al menos, hacerla desaparecer para siempre, y cualquier acción precipitada podría ponerlo en peligro. Lo que significaba, también, por supuesto, que si Barde iba a ir y rebelarse descaradamente, terminaría arruinando todo. ¿Y? ¿Qué estás haciendo aquí? Ve a otro lugar si quieres ver el combate. A algún lugar donde no nos molestes. Dirk agitó la mano como para ahuyentar a un pequeño cachorro, pero Barde simplemente lo ignoró, acercándose a la ventana. Debajo de ella, el encuentro de Hayato Amahiri contra Gouskebut estaba en marcha. ¿Qué es eso?, repitió, con una voz inusualmente hosca. Los Orgaluxes producidos en masa el año pasado eran casi todas abominaciones, pero difícilmente se pueden comparar con eso. Es tan desagradable. Oh. Dirk encontró sus labios rizados de alegría por la obvia frustración de ella. Para él, ver los infortunios o fracasos de otros era como tener el páramo estéril de su alma alimentado con un fresco y dulce néctar. Más aún cuando era esta visitante del otro mundo la que casi nunca revelaba sus emociones. Dijo, cruzando los brazos. Me estás diciendo que nunca has oído hablar de los Luxes perdidos. Luxes perdidos. Dirk activó la ventana aérea junto a su apoyabrazos, ampliándola para que ella la viera. Se mostró la transmisión en vivo del combate que se estaba desarrollando abajo. En lo que a Dirk se refiere, esta era la forma más fácil de verlo. En ese momento, la segunda lanza de Gous en forma de Lux logró, de alguna manera, repeler hábilmente el rápido contraataque de Hayato con el Cerberesta. Azdaja debe haber estado escondiendo un peón bastante poderoso, si es que puede detener al Murakumo. Bueno, supongo que es un tesoro inútil en lo que respecta a esos viejos fantasmas. ¿Azdaja? En ese caso, los Luxes perdidos son. Bien. Azdaja los desarrolló, o los estaba desarrollando. Nunca se terminaron. Desde el principio, los Luxes perdidos fueron diseñados con el objetivo de producir armas más poderosas que cualquier otro Lux, incluyendo los Orgaluxes. El incidente de la página perdida que había tenido lugar muchos años antes y, de hecho, la similar pero no nombrada perturbación que había ocurrido hace poco tiempo había involucrado a estos Luxes perdidos. Los individuos responsables de ambos incidentes habían sido arrestados, pero las investigaciones oficiales no habían llegado tan lejos como para llegar a la organización detrás de ellos. Eso era de esperar. Se creía ampliamente que la organización, Azdaja, no podía existir. Hay unos cuantos prototipos por ahí. Son bastante poderosos, pero exigen un coste tremendo. He oído que sacrificaron docenas de personas para probarlos, con un solo éxito, así que deben haber decidido que no valían la pena. Supongo que no fue el resultado que esperaban, ¿no? ¿Qué intentan conseguir haciendo esto? Barde, todavía mirando fijamente el combate en curso, preguntó fríamente. Bueno. Con lo emocionados que están todos por el Involus, probablemente solo están tratando de agitar las cosas. Yo no me extrañaría que intentaran echar una mano con todo esto. El principal rector de Azdaja era claro, vengarse de las 6 fundaciones que controlaban la sociedad y el mundo en la actualidad. Simplemente no tenían los medios para librar esa guerra directamente.
Desde que la economía mundial se había derrumbado después de la guerra de Invertia, el resto de las corporaciones se habían involucrado en una agresiva competencia de fusiones, adquisiciones y asociaciones, hasta que al final solo quedaban 8 grandes monstruos: Galaxy, Gielon, Elliott Pond, WWW, Solnage, Frauenlo, y los ya desaparecidos Samandal y Severclara. Samandal se había originado como una gran empresa petrolera con sede en el Oriente Medio y, al principio de la reconstrucción, se decía que tenía una ventaja abrumadora sobre las otras fundaciones empresariales integradas. Sin embargo, comenzaron a declinar una vez que la principal fuente de energía de la sociedad pasó a la manadita. Finalmente, al encontrarse en el lado perdedor de una prolongada guerra económica, sus competidores los separaron y dividieron lo que quedaba entre ellos. Severclara tenía su base en el norte, con una división de investigación y desarrollo que se decía que era la más avanzada de su tiempo. Sin embargo, se habían encontrado en una confrontación directa con las otras fundaciones tras el descubrimiento de un depósito meteorítico de vértice de una clase en Asia Central, que finalmente se convirtió en un conflicto abierto a gran escala en el que participaron Solnage, Frauenlo, Gielon y Galaxy. Aunque habían tenido un éxito inicial en sus esfuerzos bélicos, las empresas restantes trabajaron para aislarlas y eliminar a sus partidarios, hasta que finalmente, abandonadas por sus antiguos aliados Solnage y Gielon, su derrota quedó asegurada. Como resultado de esa disputa, las restantes FI acordaron evitar el conflicto abierto en la medida de lo posible, y así nació el moderno equilibrio de poder. Azdaja había sido fundada por los restos de esas dos organizaciones y, aún hoy, poseía un considerable grado de poder e influencia. Por lo tanto, era razonable sospechar que habían colocado peones propios dentro de las 6 escuelas de Asterisk. Sin embargo, los recursos que poseían todavía palidecían en comparación con los de los cimientos de arriba. A lo sumo, solo podían esperar ser una molestia momentánea. ¿Tirar una manta húmeda sobre ello? ¿Qué quiere decir específicamente? Vamos, piénsalo. Por ejemplo, si pudieran evitar que Orfelia se llevara 3 victorias consecutivas o se interpusiera en el camino de que Murakumo o Gluenrose anotaran un gran slam. Probablemente quieran eliminar a esos 3 lo antes posible. Patético, Barde casi escupió. ¡Qué desperdicio de esfuerzo! No me gusta decir esto, pero estoy de acuerdo, respondió Dirk, asintiendo ligeramente con la cabeza. Por otra parte, ¿quién puede decir con certeza? Pero ese no es el problema. Aquí. Este es el primer combate, de todas las cosas. No lo atribuiría a una coincidencia, pero dudo que tengan suficiente influencia en el torneo. Debe haber sido Madiat, entonces. Probablemente. No me extrañaría que hiciera algo así sin consultar a alguien. Era difícil de creer que Madiat hubiera tenido algún contacto directo con Azdaga. Dada su historia, la posibilidad de que se asociaran con alguien directamente afiliado a los FI era muy remota. Probablemente solo se estaba aprovechando de ellos como un medio para su propia agenda. Dirk echó un vistazo afuera a las multitudes amontonadas. Basándose en la forma en que se estaban preparando, cualquiera hubiera pensado que estaban viendo el campeonato en sí mismo. Claro, los mantendrá alerta, dándoles un combate de alto nivel desde el principio. Pero no se alegrará si Murakumo acaban perdiendo. No es que me importe de una forma u otra, pero ¿no se está arriesgando demasiado últimamente? En lo que respecta a la alianza de la Rama Dorada, cuanto mayor sea el frenesí que rodea al torneo, mejor. Dirk lo entendió, y aún así. Ya casi ha terminado. Humph, resopló, devolviendo su mirada a la ventana aérea. Ah, eres mejor de lo que dicen, Hayato Amahiri. Una cegadora ráfaga de luz estalló cuando Hayato repelió con el Cerberesta la cabeza de la lanza de Gous que se aproximaba. El impacto fue tan fuerte que casi se sintió como si le arrancara el brazo del hombro. ¡Ag! Eso tiene una patada. Gous parecía estar teniendo un tiempo igualmente difícil soportando el golpe, así que saltó hacia atrás para salvarse de toda su fuerza, usando su lanza para suavizar su aterrizaje. Puede que tuviera una gran complexión, pero era claramente muy flexible, sus movimientos eran rápidos, dejando pocas aberturas que Hayato pudiera intentar abrir. Aún más apremiante era el hecho de que cada vez que su lanza, ese Lux perdido, hacía contacto con el Cerberesta, las dos armas se repelían con una fuerza tremenda. No solo eso, sino que con cada golpe, el Cerberesta parecía gritar con un inmenso dolor. Por lo que parece, el Orga Lux parecía estar pasándolo aún más mal que su usuario. Lo mismo, sin embargo, podría decirse de su oponente. Las chispas ya estaban empezando a volar salvajemente desde el núcleo de Lux perdido de Gous, y su brillante y resplandeciente punta de lanza parecía estar volviéndose inestable. Hayato dudaba que pudiera soportar el intercambio de golpes con el Cerberesta por mucho más tiempo. Tal vez habiendo notado que Hayato miraba su arma, los labios de Gous se rizaron con una sonrisa. «Oh, ¿estás preocupado por eso? ¡Qué considerado!».
Pero, ¿qué puedo hacer, eh? Se supone que tu pequeño Cerberesta es capaz de cortar casi cualquier cosa. Por supuesto que va a doler. Déjame preguntarte de nuevo, dijo Hayato. ¿Cómo conseguiste ponerle las manos encima a ese Lux perdido? Aunque las dos armas se repelían tan violentamente entre sí, era la lanza de Gous, con su considerable longitud, la que llevaba la ventaja. Debido a que el Lux perdido siempre lo alcanzaba antes de que pudiera acercar el Cerberesta a Gous, se vio obligado a jugar a la defensiva. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Solo estoy usando el arma que me dieron. Claro, tenía mis dudas cuando la tuve en mis manos, pero no está tan mal. Pero supongo que tampoco es tan poderosa como ellos la hicieron parecer. Pero, ¿quién te lo dio? Deberían haberte dicho lo peligroso que es. Ah, no hay necesidad de preocuparse por eso. Este no es el Lux perdido de esa señora, nuestro personal ha usado los datos de ese para hacerlo más general. Se deshicieron de todas esas funciones inútiles y solo aumentaron su producción. Aunque, aún necesitaba el valor de prane de unas pocas docenas de personas para activarlo la primera vez. Si lo sabías, ¿cómo pudiste? No te pongas tan nervioso. No deberías preocuparte más por lo que tienes delante. Con eso, mostrándole una sonrisa que no parecía contener ni el más mínimo indicio de malicia, Gous apuntó su arma al Cerberesta. Si este fuera cualquier Lux viejo, probablemente lo destrozarías de un solo golpe. Pero ahora he demostrado que el todopoderoso Cerberesta no es nada de eso. Me parece que el tuyo ha sufrido más daño que el mío. El Lux perdido podría haber sobrevivido haciendo contacto con el Cerberesta, pero a diferencia del Orga Lux, no parecía que pudiera aguantar mucho más tiempo. De hecho, Hayato sospechaba que incluso un golpe más podría terminar siendo demasiado para él. Tienes razón, por supuesto, supongo que ya es hora de que traiga un reemplazo. Entonces, dijo Gous, sacando el cuerpo de activación de otro Lux de su bolsillo. Otro. Al activarse ante él, Hayato retrocedió al ver otro Lux perdido idéntico. Sabía que uno no sería suficiente para tu Cerberesta. Y si dos no lo hacen, ¿qué tal tres? O cuatro. No puedo permitirme el lujo de ser ahorrativo aquí. Gous lanzó una sonrisa burlona mientras preparaba su nueva arma. Y deja de llamarlos luxes perdidos. En estos días, preferimos llamarlos comedores de luxes. Tan pronto como Gous terminó de hablar, se lanzó hacia Hayato. ¡Ag! Hayato, incapaz de captar cada golpe del ataque de 3 etapas con el Cerberesta, trató de saltar fuera del camino, pero no fue lo suficientemente rápido. El arma cortó su mejilla, su flanco y la parte superior de su brazo, lo suficientemente profundo como para extraer una notable cantidad de sangre. ¡Qué sorprendente desarrollo! El concursante Amahiri, uno de los favoritos del torneo, parece estar en desventaja. Saaroula, ¿significa esto que nos enfrentamos a un gran revés? Me pregunto. Amahiri todavía tiene la ventaja en lo que respecta a las especificaciones y la habilidad. Pero por otra parte, Kebut es bueno. Bueno. Básicamente, tiene más experiencia, supongo que está más familiarizado con este tipo de encuentros. Probablemente esté acostumbrado a luchar contra oponentes más fuertes. Hayato, por su parte, ya había llegado a la misma conclusión. Como Saaroula había señalado, la fuerza bruta de Hayato era probablemente superior. Sin embargo, Gous parecía sobresalir en su habilidad para engañar a su oponente, y era notablemente capaz de capitalizar esa habilidad. Por la forma en que fingió, el momento en que saltó hacia adelante, e incluso la forma en que sostuvo su cuerpo, todas y cada una de sus acciones fueron casi imposibles de leer correctamente. Cuando Hayato pensaba que estaba tratando de derribarlo, ajustaba su trayectoria y hacía una arremetida hacia arriba. Cuando parecía que estaba apuntando a su pecho, al instante siguiente cambiaba a un amplio golpe por encima de la cabeza. Y siempre que Hayato intentaba contrarrestar, Gous inevitablemente cambiaba su postura de lucha una vez más, quitándole cualquier ventaja momentánea que pudiera haber tenido. Y debido a todo eso, ¿qué pasa, Murakumo? Podemos seguir jugando al gato y al ratón así, pero algo me dice que no puede seguir esquivándome para siempre. Hayato utilizó la palma de su mano para desviar un golpe contundente desde el extremo inverso de la lanza de Gous, luego se inclinó hacia atrás para esquivar un golpe contundente de seguimiento, pero su oponente, como si hubiera leído sus movimientos, en su lugar dio una patada inesperadamente devastadora. Jiyuach. Hayato enfocó su prane para soportar el golpe, pero el impacto fue tan poderoso que lo lanzó hacia atrás a través del escenario. Parecía que la habilidad de su oponente en las artes marciales también era mayor de lo que había dejado ver inicialmente. Gous no perdió tiempo en lanzarse a un ataque consecutivo. Sin tiempo suficiente para recuperar su postura de lucha para evadir, Hayato no tuvo más remedio que atrapar el golpe con el Cerberesta. Urk.
El choque lo hizo retroceder una vez más, pero esta vez se las arregló para mantener el equilibrio y aterrizar preparado. Ah. Lo siento, Cerberesta, le dijo al Orgalux agarrado fuertemente en sus manos. El arma respondió con una ligera vibración. No había duda de que sentía dolor cada vez que hacía contacto con el llamado Comelux, pero Hayato sabía que tampoco iba a rendirse. De hecho, podía sentir algo que rayaba en la ira burbujeando desde su interior. Aún así, ninguno de los dos podía permitirse el lujo de atacar a ciegas en un ataque frontal completo. Así que esto es lo que se siente al luchar como uno con el Cerberesta. Dado que ni él ni su oponente podían permitirse el lujo de cruzar espadas entre sí, Hayato se quedó con sorprendentes pocas opciones. Pero mientras que él entendía que a nivel intelectual, era otro asunto totalmente distinto en el calor de la batalla. Supongo que no tengo otra opción. La mina Mortis estaba sin duda viendo el combate. Hayato había querido guardar esta técnica, una de varias, para su eventual confrontación con él, y odiaba tener que revelarla tan pronto, pero todo sería en vano si perdiera esta batalla. Dejó escapar un profundo suspiro, dejando caer el Cerberesta de su mano derecha mientras ajustaba la parte superior de su cuerpo, levantando su centro de gravedad y desplazando su peso a las puntas de los dedos de los pies. ¿Y entonces? ¿Qué es esto? El concursante Amahiri ha cerrado los ojos en el calor de la batalla. Hey, hey. ¿Qué es todo esto, entonces? Hayato, sin embargo, no hizo ningún esfuerzo para responder al desconcierto de su oponente, sino que centró toda su atención en un solo punto. El estado de Shiki, la técnica de expansión de la percepción del estilo Amahiri Shinmei, daba a aquellos que podían dominarlo la capacidad de sentir su entorno lo suficientemente bien como para que el no poder ver no supusiera un obstáculo, pero este era un estado mental cada vez más profundo y desarrollado. Al llevar su concentración a sus límites máximos, podía concentrarse puramente en su enemigo y sus movimientos, permitiéndole sentir inmediatamente cada movimiento de Ghost. Cada uno de esos movimientos, desde su respiración, a los latidos de su corazón, a las más sutiles contracciones de sus músculos, aparecía en ese mundo de oscuridad como una constante corriente de silencio y movimiento. Sin embargo, si su concentración fallaba por el más mínimo momento, esa corriente de luz continua se disipaba inmediatamente. Para evitar que eso ocurriera, continuó empujando los límites de su conciencia, como si estuviera afilando una cuchilla en una piedra de afilar. Y luego. No parece que te hayas rendido. Ah, bueno. Veamos si puedes. En ese mismo instante, con los ojos aún firmemente cerrados, Hayato supo que Gou se había acercado. ¿Qué? No había necesidad de apresurarse. Solo necesitaba dar el golpe correcto en el lugar correcto. Un movimiento amplio y suave en ese río de oscuridad. Gou siguió corriendo hacia adelante, claramente con la intención de lanzarse a un asalto devastador. Hayato, sin embargo, se movió apenas lo suficiente para esquivarlo por un pelo literalmente, y luego, con un destello del Cerberesta, estilo Amahiri Shinmei, técnica definitiva, Sugomori. Cuando Hayato abrió los ojos, el escudo de la escuela de Gous estaba roto en el suelo, esquilado en dos mitades limpias. Fin del combate. Ganador, Hayato Amahiri. Ah. En serio. Gous tenía una mirada de asombro mudo mientras la voz automatizada anunciaba la conclusión del combate. Un segundo más de silencio pasó antes de que todo el estadio estallara en un ensordecedor aplauso. ¡Qué final tan impresionante para el primer combate! Creo que fue mucho más difícil de lo que muchos de nosotros predijimos, pero el concursante Amahiri se recuperó para conseguir la victoria al final. Sí, eso fue bastante impresionante. Supongo que valió la pena venir aquí, después de todo. La voz de Miko, que resonaba en la arena, sonaba de alguna manera aliviada, mientras que la de Saaroula, por otro lado, solo podía describirse como vagamente satisfecha. «Ark, me has atrapado», gritó Gous. Parecía sorprendentemente indiferente al resultado del combate. Pensé que te tenía hasta el último movimiento. ¿Qué clase de truco era ese? ¿Una especie de contador de ultra alta precisión o algo así? Algo así. La respuesta de Hayato no fue convincente. Si podía evitarlo, no quería revelar más de lo que ya había hecho. Me parece que todo fue cuesta abajo cuando cambiaste de postura, cuando dejaste de usar esa postura anticuada, manteniéndote cerca del suelo. Cambiaste a una que priorizaba el movimiento, ¿verdad? Hayato no respondió. Parece que Gous tenía muy buen ojo. La técnica definitiva del estilo Amahiri Shinmei Sugomori era esencialmente el contramovimiento perfecto, hecho posible por una completa y total conciencia de cada acción del oponente, ya sea defensa, ataque o evasión, y realizado como un único e infalible golpe preciso. Esas cualidades lo hacían perfecto para lidiar con las normalmente impredecibles fintas de Gous. Además,
No había una forma fija en su aplicación, aunque esto era común a todas las técnicas definitivas del estilo Amahiri Sinmei, que se esforzaban por alcanzar ideales abstractos mucho más que por aprender de memoria. Por lo tanto, incluso si un oponente le veía usarla una vez, no podía prepararse completamente para enfrentarla una segunda vez. Dicho esto, Hayato sospechaba que un luchador con la habilidad de Gous no se permitiría ser víctima fácilmente del mismo truco demasiadas veces. Lo mismo se aplicaba, por supuesto, a la Mina Mortis. Bueno, supongo que ya está hecho. Una derrota es una derrota. Fue divertido. Gous le mostró una sonrisa despreocupada y, con un movimiento de su mano sobre su hombro, se fue. Hayato comenzó a gritarle, antes de detenerse. Tenía muchas preguntas que quería hacer sobre los luxes perdidos, pero sospechaba que Gous no podría responderlas. Fiu. Pero si así es como el primer combate terminó siendo, voy a tener que empezar a planear un poco mejor los demás. Lo sabía desde el principio, a cierto nivel, pero ahora estaba claro que ganar el Involus no sería una hazaña fácil. El combate inicial lo había hecho perfectamente obvio. Cuando Gous regresó a la puerta que conducía a su sala de preparación, una pequeña figura se apoyó en la pared esperándolo. «Te lo dije, ¿no? Es fuerte». «Oh. Así que viniste después de todo», respondió. «Cuando se trata de esta ciudad, soy tu superior». La figura estaba encapuchada, haciendo imposible que Gous leyera la expresión de la persona. «Pero que nuestro Mejoras pierda su primer combate, es una verdadera lástima». ¿Qué puedo decir?», respondió. «Pensé que ser asignado a él en el primer combate inaugural era demasiado bueno para ser verdad. Supongo que nos superaron, ¿no?». La única explicación posible era que alguien del comité ejecutivo de Festa había visto a través de la identidad de Gous y trató de manipular la situación en su propio beneficio. «Bueno, al menos todavía sabes cómo engañar a la gente. No te quedaba ningún otro comedor deluxe, ¿verdad?». No tienen precio», respondió Gous con una sonrisa intrépida. Puede que le haya sugerido a Hayato que había preparado 3 o 4 de las armas, pero en realidad, solo había tenido 2. «Me tenías preocupado de perder la segunda allí. El plan es, después de todo, que yo tome posesión de ella». «Sí, lo sé», murmuró Gous, lanzando su cuerpo de activación a la figura encapuchada. «Será mejor que nos vayamos de aquí. ¿Quién sabe lo rápido que llegará la guardia de la ciudad? Supongo que es hora de decir adiós a este lugar, Sin duda había atraído una atención significativa sobre sí mismo, al usar ese lux perdido tan descaradamente en público. En efecto. El calentamiento ha terminado. Nos encargaremos del evento principal. La figura escondió el cuerpo de activación de Lux en lo profundo de su capa cuando los dos comenzaron a dirigirse por el pasillo en dirección opuesta a la sala de preparación de Gous. Azdaja le había dado a Gous 2 órdenes. La primera fue entrar en el Involus y eliminar tantos jugadores estrella como pudiera. Hacerlo era una molestia, por supuesto, pero el trabajo era el trabajo, y por eso se había esforzado en llevar a cabo sus instrucciones al pie de la letra, sin importar lo insignificantes que fueran. Y el segundo. Por cierto, le decía la figura, todavía no está claro que está tramando esta alianza de la rama dorada. Estoy agradecido de que hayas empezado a ayudar. Estaba en mis límites tratando de sondearlos por mí mismo. Toda la ciudad está llena de seguridad, con la llegada del Concordia. Va a ser difícil para nosotros permanecer en las sombras. Últimamente, los rumores sobre las actividades de la Alianza de la Rama Dorada comenzaron a extenderse incluso en la sociedad clandestina en la que Gous y Azdaja operaban. En lo que respecta a Azdaja, la organización quería averiguar qué tipo de efecto podrían tener los planes de la Alianza de la Rama Dorada en los cimientos. Dependiendo de cuáles fueran precisamente los objetivos del grupo, podrían incluso inclinarse a cooperar. Y, por supuesto, lo contrario también podría ser cierto. Será mejor que nos pongamos a trabajar, entonces. Echa un vistazo a los muelles, Gous. Ha llegado mucha carga al puerto en los últimos días. Nada ha destacado hasta ahora, pero definitivamente hay algo sospechoso en todo esto. Sí, lo tengo. Seguro que haces que tu gente se esfuerce, Ruff. Conversando así, las voces silenciosas de la pareja se desvanecieron en el silencio mientras desaparecían en la oscuridad del corredor.